Para mí la película no adaptó la Odisea, sino que de alguna manera la reescribió. Yo normalmente las adaptaciones de los libros a las películas las juzgo por una cosa, si respetan o no el espíritu del autor. La tesis de Nolan realmente es bastante liberal clásica y creo que de acuerdo con el liberalismo clásico con el conservadurismo, que es que una sociedad sin valores colapsa, que es un poco el mensaje que él te está dando. Yo en el libro, por ejemplo, no le perdono ni a Telémaco ni a Penélope que no cuidaran del perro. En la película está como muy bien explicado de por qué no le cuidan. Fijaos, aquí un punto para Nolan, un punto menos para Homero. Pensé que nunca diría esto, pero aquí estoy. Creo que quien defiende que esto es una buena adaptación del libro es que no se ha leído el libro, eso lo tengo clarísimo. A mí me hizo falta eso y creo que ese es el motivo de mi amargura. Se los confieso, creo que hice todo este podcast solo porque me molestó que no estuviera esa escena. Bienvenidos a un nuevo episodio de Republicast. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más calientes en Internet hoy en día, específicamente en foros de opinión, de cine, de filosofía, incluso de historia, La Odisea. Esa película recién estrenada en cines de Christopher Nolan, muy esperada, también muy criticada y muy aclamada también. Ha dividido mucho las opiniones en general. Pero el día de hoy tengo el placer de estar con Reinaldo Rodríguez de nuestro equipo y con Will Ogilvy, la persona que yo conozco que más ama a los griegos y que también más conoce del mundo helénico. Hola Will, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un placer estar con vosotros de nuevo. Will, aquí para un contexto de quien nos está escuchando, nos sentimos muy en casa. Mi primer trabajo académico fue como auxiliar suyo en la clase de pensamiento político clásico, y Reinaldo también, para cerrar un poco también el círculo en esa manera, en su primer semestre en la universidad fue alumno de Will justamente en esa clase también. Entonces, pues nos sentimos muy identificados con el tema también. Pues hola Rey, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Bastante contento de estar hablando sobre un tema tan especial, creo yo que trascendente también. En un momento donde todo el mundo ahora quiere leer la Odisea. Para tener de comentar sobre Will, con Will fue la primera vez que leí la Odisea en una clase que me iba a colar, y que él me aceptaba en su clase. Entonces, bastante emocionado de conversar, especialmente con ustedes dos, que iniciaron mi carrera hacia lo político. Bueno, antes que nada, creo que ya debería de haber quedado claro, pero pues por cualquier cosa va a haber spoilers en esta conversación si no han visto la película. Entonces les recomiendo guardar el podcast para mirarlo en otra ocasión, para escucharlo en otra ocasión también. Y si no les importan los spoilers y son escépticos de si ver la película o no, pues los invito a quedarse. Y si ya la vieron, pues más aún. Antes de entrar ya con nuestro invitado, quien creo es la estrella de los tres aquí presentes, quiero decir que a mí la película me gustó, como película. Me pareció una gran producción cinematográfica. Sin embargo, para mí queda mucho a deber como una adaptación de la Odisea, si es que la palabra adaptación siquiera se puede usar para un material como este. Yo lo veo más como una reinterpretación de aquel poema, que por aquel poema milenario, y esto tiene pues ciertos problemas de los que quiero platicar más adelante, pero antes de entrar en mi crítica, quisiera escuchar de ti, Will. ¿Qué te pareció? ¿Qué pensaste de la película? Sé que tú la tenés muy, muy, muy fresquita, la viste anoche, si no me equivoco. O sea que, pues, cuéntanos. Pues la verdad que me la disfruté muchísimo la película. Creo que las personas que estén diciendo que la película no es buena, con los estándares del cine actual, creo que no están siendo muy realistas porque la película es buenísima, la fotografía es sensacional, la música particularmente, que han hecho una investigación muy buena sobre los instrumentos antiguos y demás. Os acordaréis del momento del arco, ¿no? De ese sonido tan importante y todas estas cosas, creo que está fenomenal. La sensación de la vida en el barco, lo bueno y el mar que tiene el mar para los griegos, ¿no? Me estoy acordando de la Anabasis en la que gritan Zálata, Zálata cuando ven el mar por primera vez los griegos. Yo creo que la película es estupenda. ¿Qué me pasó a mí? Que Christopher Nolan es mi director favorito y La Odisea es mi libro favorito. Entonces, para mí,
era muy difícil no tener las expectativas muy altas. Como luego se cruzó todo el tema de la guerra cultural, del mundo woke y todo lo demás, pues fui ya bastante reticente, pero la verdad que me alegro de que eso no me ha estropeado la película. No sé a los demás, pero eso. Luego, creo que si Nolan no ha sido capaz de hacer un largometraje de casi 3 horas, ¿no? Que manifieste o que represente bien a la Odisea, creo que deja en evidencia que esto a lo mejor habría sido mejor para una serie tipo Juego de Tronos con HBO, que una película en sí. Dicho eso, yo normalmente las adaptaciones de los libros a las películas las juzgo por una cosa, si respetan o no el espíritu del autor. Por ejemplo, las películas de Señor de los Anillos yo creo que representan súper bien el espíritu de los libros. Hay algunas cosas que no me gustan, algunos fallos que tal, pero en general no es que sean solo las películas que más premios han reunido en Oscars, ¿no? Sino que son obras maestras, lo mires por donde lo mires, porque además representan mucho el espíritu de Tolkien. Incluso, sin irnos tan alta cultura, ¿no? Algo como puede ser Harry Potter, por ejemplo, creo que está bastante bien para lo que son las películas con respecto al libro. Que la experiencia de la lectura siempre es superior a ver el cine, casi siempre es así, casi siempre es así. Y es algo muy de los intelectuales, ¿no? Y de la gente que es más repipi y decir, oh, bueno, es que el libro es mucho mejor, ¿no? Entonces, no me quiero meter en eso, evidentemente que el libro es mucho mejor, pero en general creo que la película es muy disfrutable y animo a todo el mundo a que lo vaya a ver. Y qué maravilla que el debate sea por fin, ¿no? Sobre la Odisea y no tener que estar escuchando a expertos en coronavirus de Twitter, ¿no? Bueno, valoración interesante. Creo que compro muchos puntos. Rey, ¿a ti qué te pareció? A mí me gustó bastante la película. Yo habitualmente cuando me enfrento a una obra que está, digamos, tiene su origen en un texto, los trato de separar. Para mí, digamos, el autor no entra tampoco en su obra. Ya la obra es su propio ente, digamos, distinto, diferente. Como, por ejemplo, lo pensaría, yo soy hijo de mi padre, pero no mi padre, a pesar de que tenga su misma cara. Entonces, me gustan las libertades que se tomó en las interpretaciones del texto. Tengo mis críticas también bastante. Yo no sé si fue una mala película en el sentido de haber representado mal a la Odisea. Creo yo que no terminó muchos de sus arcos y muchos de los personajes no terminaron de fungir un papel, digamos, crítico en explicar la esencia de lo que quería contar, que es eso de la destrucción de las normas y de la confianza. Sin embargo, a mí me gustó bastante. Yo creo que separar la obra textual de la película es importante y también separar el autor y todas las cosas que estén alrededor de lo que ahora representa la Odisea en los tiempos contemporáneos y la reinterpretación que se le da según el espíritu de los tiempos. Creo que es lo más importante en realidad. Mm. Ok, bueno, creo que tengo que entrar yo un poco como el amargado de la casa, porque sí, si bien yo también la disfruté y creo, hay que recalcar aspectos que mencionó Will, sin duda, el tema del trabajo de cámara, la fotografía, la música, la obsesión de Nolan, porque Nolan también es de mis directores favoritos, no diría mi favorito, pero sí de mis favoritos, la obsesión de Nolan con los detalles y con el apego a lo real, ¿no? Aquel rechazo de los efectos especiales y ese amor casi romántico por los efectos prácticos hacen que la película sea un deleite y sí valió la pena, en mi caso, hacer el esfuerzo de buscar la única sala de IMAX que hay en Guatemala para poderla disfrutar ahí. Pero luego tengo un problema y es que para mí la película no adaptó la Odisea, sino que de alguna manera la reescribió, sobre todo a partir de Odiseo. Creo que el Odiseo, el Ulises, que yo he conocido desde que tengo 14 años, cuando leí la Odisea por primera vez, no es el que yo vi en la pantalla, porque el Odiseo tanto el Ulises de la Odisea como de la Ilíada es un héroe complejo, pero cuya principal virtud es su inteligencia y su astucia. Si me preguntan cómo describiría al Ulises de Nolan, me pareció como un veterano de guerra que sufre de estrés postraumático. No me pareció ver a un Ulises
con aquella nostalgia, en el sentido más griego de la palabra, añorando regresar a Ítaca por lo que extraña en su tierra, sino por querer huir de los traumas que le dejó Troya. Y eso no me gustó, porque siento que hizo muy pequeño a un personaje muy grande en la historia del tanto de la guerra de Troya como su propia historia. Eh, y esa pérdida de virtudes las vemos también, por ejemplo, como cuando está con Calipso. Que por cierto, Nolan ahí hace una mezcla extraña de las aventuras entre la flor de loto y su estancia con Calipso. En el poema, Odiseo nunca come la flor de loto. Odiseo se resiste. Odiseo, de hecho, saca a sus hombres de donde están, les hace dejar de comer y dejar de básicamente drogarse con esa flor para regresar al mundo real. Y para Nolan, Odiseo era una persona perturbada, atormentada, que él mismo quería consumir más y más y más de esa flor como para calmar o para calmar las voces en su cabeza y poder olvidar los traumas que le dejó Troya. No sé, Will, si a ti en algún momento te dejó una sensación por lo menos similar, o si yo soy el único amargado de la casa. No eres el único que lo piensa. O sea, yo sí que creo, cuando dije al principio, ¿no?, que valoro una buena película o adaptación según respeta el espíritu del texto, esto no lo hace. Y no lo hace por lo que dices tú, que es de las críticas que he visto más en internet con las que más estoy de acuerdo. Es decir, efectivamente no es un tipo que está arrepentido de lo que ha pasado en la guerra. Y además no solo no está arrepentido, sino que él está muy orgulloso. Uno de los epítetos que más se repiten por todo el libro es Raider of Cities en inglés, ¿no? Es decir, saqueador de ciudades. Es una de las cosas con las que él se presenta muy orgullosamente. Entonces, aquí se está viendo casi una ética cristiana, casi moderna, influyendo en el sistema de valores homéricos. Una de las grandes cosas que tiene que te da el Cleos y la gloria en general es ser un gran militar, ser un gran saqueador y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver con Odiseo. Ahora bien, el polútropos, ¿no?, que es esa palabra tan maravillosa del griego y tan difícil de traducir, ¿no?, que en el castellano antiguo se sigue traduciendo como fecundo en ardides, que es lo que define a Odiseo, no se ve en la película. O sea, en eso estoy totalmente de acuerdo. Es casi una persona que tiene fronesis, ¿no?, en el sentido aristotélico, es una persona con una inteligencia práctica, madurada, que comete algún error, pero sin más. Y en el libro no tenemos eso. En el libro, aunque lleva 10 años en Troya, aunque tarda 20 años en llegar a casa y demás, en el libro vemos muchos errores y cómo él tiene que ir manejando el problema de orgullo excesivo, probablemente, que tiene, ¿no? Ese gran momento que tanto ha dividido a la gente durante tantísimos siglos de por qué diablos le dice al cíclope su nombre, ¿no? Y eso es lo que le permite al cíclope el poder maldecirle y pedirle ayuda a Poseidón y, por tanto, todo lo que va a pasar, ¿no?, de que Poseidón esté en contra de él. Es una cosa que siempre cuesta mucho de entender de una persona que es tan inteligente y que ha conseguido también, pues, la idea del caballo de Troya. Pero nos viene a hablar esto de la importancia del Cleos, como que el Odiseo quiere conservar su nombre y su fama y por eso lo hace, aunque sus hombres le gritan que no lo haga, ¿no? Entonces, yo sí que creo que hay vulneraciones importantes del espíritu del autor y en eso soy crítico. Ahora bien, a mí normalmente cuando estás haciendo una película histórica de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, pues yo qué sé, de las guerras napoleónicas o del Imperio Romano, me da igual, cuando estás contando algo que es histórico, me molesta mucho que haya estas digresiones porque te estás inventando un poco los hechos y eso me molesta. Vale que una película no se cuenta igual que un libro y que una película es una cosa que es un medio visual y que, pues, por ejemplo, las batallas, ¿no?, o las escenas de sexo o ese tipo de cosas quedan muy bien en la pantalla porque enganchan mucho, que a lo mejor una conversación más filosófica a la mayoría de la gente, pero eso no implica que a lo mejor películas, ¿no?, adaptaciones que son de obras literarias, porque al final lo que tenemos de la Odisea y de la Ilíada es un proceso de cristalización de poemas cantados a través de los siglos y que al final se va a poner en escrito, ¿no? Pero son reformulaciones del mito constante. Entonces, a mí que te tomes licencias creativas con un material que ya es creativo y artístico desde el principio, tampoco me preocupa tanto, así lo digo. ¿Que se respeta el espíritu del texto? No. ¿Creo que eso hay que criticarlo? Sí, eso no lo tengo claro. Eso sí lo tengo claro, quiero decir, pero no soy tan duro con esto como cuando veo a lo mejor Dunkerque o veo otras películas que se supone, pues, de Churchill, ¿no?, de la guerra, de cualquier cosa histórica que pueda ser interesante, donde sí se toman licencias que al final están destinadas a manipular a la gente, ¿no? Esto al final es una obra creativa y bueno, ¿que se las toman? Sí.
¿Hace que una persona que nunca ha leído la Odisea le vaya a estropear la película? Creo que no. Pero es verdad que aplana muchísimo al autor. O, por ejemplo, otra cosa que aplanan mucho son los roles femeninos, ¿no? Y hay mucha gente feminista, ¿no? Criticando esto, pero no están entendiendo la película tal y como la veo yo con lo que voy a decir. Los roles femeninos, ¿no? Son muy interesantes, que son tres, que son tremendos, sin contar a Penélope, ¿no? Son Circe, que es la maga, como todo el mundo sabe, o la bruja; Calipso, que es una semideidad o deidad menor, si lo queremos ver así; y Nausicaa, que no aparece por ningún lado, ¿no? Los feacios, los Feyjakians que dicen en inglés, no aparecen por ningún lado y son importantísimos, por desgracia Nolan se los ha quitado de en medio, pero representan tres tentaciones muy importantes en el héroe. Calipso le ofrece la inmortalidad, no le ofrece olvidarse, que es lo que está haciendo en la película. Quedarse con la mujer más guapa y espectacularmente bella del mundo y ser inmortal. La mitología griega está plagada de héroes y de mortales que intentan ser inmortales y lo pagan por todas las maneras, ¿no? Aquí está ella ofreciéndole todo lo que desean la mayoría de los mortales y Odiseo dice que no, aceptando su condición mortal, que eso es una cosa importantísima. Circe, o sea, y Calipso empieza siendo muy buena con él y luego le atrapa, no le permite irse, ¿no? Circe es todo lo contrario, empieza siendo muy hostil, como se ve en la película, pero luego medio se enamora de Odiseo, también tienen relaciones y todo lo demás, y de hecho son los propios hombres de Odiseo que tienen que convencer para irse, diciendo, oye, llevamos aquí varios años, vámonos ya, por favor, ¿no? Y por último, Nausicaa. Nausicaa es una chica joven, maravillosa, que es de las escenas más bellas, la descripción en la que Odiseo llega totalmente desnudo de la embarcación y del mar, medio muerto, y se encuentra con esta belleza real, ¿no? Es la princesa con la que se encuentra. Y ahí se ve, por ejemplo, en estos tres encuentros, la gran retórica que tiene Odiseo, que no aparece en esta película. Una de las cosas que más representa el polútropos de Odiseo, ¿no? Este hombre fecundo en ardides, es la capacidad de manipular, de decir siempre lo correcto en el momento correcto, de entender perfectamente cómo funciona la psicología humana. Y eso en esta película lo han dejado totalmente aplanado, y es una pena. Por ejemplo, y con esto termino, ¿no? Con Nausicaa, él aparece en desnudo, ¿no? Y se encuentra a esta chica que están lavando prendas del palacio y demás. Aparece desnudo e inmediatamente lo que la persona entiende es, bueno, este señor salvaje va a violar, ¿no?, a esta chica. Y Odiseo habla de una deidad muy importante, de Artemisa, que representa la virginidad y demás. Le pregunta si esta chica es Artemisa, ¿no? Y de una manera indirecta le deja entender que él es un hombre civilizado, que va a encontrar senía, ella le va a dar senía, por supuesto, pero es todo, digamos, como una especie de... es muy indirecto y muy fino, está hilando muy fino, es como leer Shakespeare, ¿no? Este tipo de cosas. Está hilado muy fino de una segunda escena cómo están tratando este posible problema de este hombre salvaje atacando a una mujer y cómo él le hace sentirse cómoda y que no es peligroso y tal. Entonces, estoy poniendo esto como un simple ejemplo, ¿no? Pero estas tres mujeres representan la tentación que tiene cualquier hombre casado, por ejemplo, que tienen todos los matrimonios, ¿no? De acabarte yéndote con otra. Y cómo, aunque son mujeres que representan patrones distintos, son tan peligrosas como el cíclope o Caribdis o Escila, ¿no?, que son monstruos imaginarios que siempre encantan a los niños, pero que por esto hace que el texto también sea tan interesante y cuanto más adulto más te das cuenta de eso, ¿no? Y con esto termino. La mitad de la Odisea transcurre ya en Ítaca y los retos que tiene Odiseo al llegar a Ítaca, que están contados muy rápidos en la película, son súper finos y de tipo psicológico, de autocontrol, de no dejarse llevar, de presentarse a su hijo cuando es el momento para hacerlo, de conseguir conseguir matar a todos los pretendientes sin morir él en el intento. Entonces, hay un montón de pruebas que son psicológicas y de tácticas que no tienen nada que ver con monstruos marinos ni cosas fantásticas, que tienen mucho que ver con las virtudes que necesitamos nosotros en nuestros día a día, ¿no? Y eso es la mitad de la Odisea, la mitad de todos los cantos está contado ahí. Y normalmente, cuando uno se acuerda cuando uno ve la película, ¿no?, o se acuerda de lo que leyó en la versión de niños, te piensas que no, que es todo lo de los criaturas fantásticas y todas estas cosas, que realmente son muy poquitos libros, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya ha entrado un poco más de caña, pero quiero escucharos a vosotros también. Gracias. Yo tengo un dilema particular eh, con respecto a cómo se tomó la decisión de crear el personaje de Odiseo para esta película. Yo soy más abierto a las libertades creativas con respecto a las películas, especialmente porque un texto filosófico que se llama La muerte del autor, ya dejamos de lado, digamos, las cosas viejas por una reinterpretación especialmente histórica de esos textos viejos hacia nuestra realidad. Si nos fijamos tratando de hacer un trabajo histórico, digamos, a pesar de la brevedad de la publicación que fue hace poco de la película, la historia de la Odisea se cuenta a través de esta película en un momento bien particular. Múltiples guerras, distintos tipos de guerras y crímenes de guerra,
y la publicación de la encíclica del Papa con respecto a la inteligencia artificial. Y la pregunta que se le hace a Odiseo a través de la película es esa pregunta prometeica o la pregunta misma del Frankenstein, ¿qué es lo que yo he hecho? O sea, él se ve a sí mismo y no puede con la monstruosidad que tiene su astucia. Y creo que no se termina, mi problema es que no se termina de hilvanar bien a través de los diferentes eventos que toca la película. Por ejemplo, esa monstruosidad le choca mucho porque él siempre avisa con el arco antes de matar una bestia, pero no puede ver la bestia, por ejemplo, en Polifemo, Ujú. en el Cíclope. No le avisa antes del arco, no le avisa en ningún momento. Y no hay un momento tampoco de reflexión de Odiseo después, de decir, no le avisé a esa bestia, así como no le avisé a los troyanos. Creo que a mí lo que me gustó fue la profundización en la capacidad destructiva de la guerra y en la destrucción de la norma. Sin embargo, no se terminó de hacer bien. Hay una escena particular que me llama bastante la atención, que es cuando Odiseo está vestido, digamos, estaba encubierto. No me acuerdo particularmente en qué parte, Will se acordará más. Pero él empieza a cantar alguien sobre las cosas heroicas que transcurren en Troya. Y hay una parte donde hablan sobre una mujer que va a ser esclavizada y muy probablemente violada. Y Odiseo, usando la misma palabra que usan para el nombre de Calipso, Calipto, se cubre la cara para llorar, escuchando sus propias travesías históricas. Es decir, la Odisea ya tiene, no es una reinterpretación total pues, del texto original, sino que ya tiene las mismas preocupaciones psicológicas. A pesar de que Odiseo es un gran orgulloso, es un hombre muy astuto y eso le lleva a su ruina a través de todo el camino que va a tomar. Igual hay partes que son de profundo temor a lo que él ha hecho y no solo, digamos, es una cosa muy existencial, creo yo. El hecho de que Odiseo, una vez ya habiendo cometido el gran crimen contra la Xenía, él nunca más va a poder dejar de serlo. La idea también del ladrón que está siendo crucificado al lado de Cristo. A él se le llama al día de hoy, 2026 años después, el buen ladrón. Él siempre va a ser ladrón, pero ahora es bueno. Y en Odiseo no se encuentra esa condición, creo yo, de cuál fue el cambio existencial. Una vez ya te convertiste en esto y sufriste tus años de Odisea, en la película por lo menos, ahora qué sos. Sino que él solo escapa, él se va con su mujer al final de la película y no tiene una responsabilidad moral de restablecer el orden de la justicia o aprender al respecto de su ubris, orgullo. Entonces, eso es un par de cosas que creo yo que no toca o no termina de hacer bien la película. No escogen, en verdad, creo yo, un par de escenas que son muy profundas para lo que el director Nolan quería hacer, que es eso, la profundización en el desastre de la guerra. Además que la escena, a mí no me encantó la escena de la destrucción de Troya. Fue así toda, o sea, fue como muy heroica, pues. Si él quería contar, en verdad, tendría que haber mostrado cosas atroces, pues. No, creo que lo intenta al final cuando hacen como ese plot twist de que Atenea resultaba ser una sacerdotisa de Atenea y que realmente no era la estatua de Atenea la que estaban decapitando, sino que era ella. Creo que de alguna manera u otra sí lo quiso reflejar, pero fue hasta el final de la película. Exactamente, el problema es que no hilvana a través de toda la película. O sea, a través de toda la película existe esta pesadumbre de un Odiseo que se ve a sí mismo asqueroso Ujú. o que se va reconociendo a sí mismo como un ser asqueroso. Y en especial, que esa sí fue mi escena favorita, no sé qué piensan ustedes, la escena de las sirenas y el diálogo que tiene con respecto a que lo más preciado que se puede tener es eso que ya no se puede tener, lo que está en el pasado. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está en el pasado? Ese momento donde no hay mancha todavía, donde todavía no soy el asesino, no soy el mentiroso, no soy el que rompe la ley de Zeus. Ese momento ya nunca más va a venir. Que es el que abre la puerta al cristianismo, el momento del perdón, etcétera, y que se podrá interpretar de otras maneras. No está en la película, pues, pero uno
propiamente para su vida personal. Pero, pero no se termina, creo yo. Siento que esos arcos, los arcos de las historias no se terminan y los personajes no concluyen todos al mismo lugar, la órbita de la película que es yo, el hombre, soy un monstruo. Es que ese es el mensaje que quiere transmitir, pero no sé si Will estará de acuerdo. Yo no creo que ese sea el verdadero mensaje que la Odisea o los valores de la Odisea. Y por eso es que me presenta tanto problema, porque no es cualquier libro. O sea, esto para mí no es una reinterpretación o una adaptación de Harry Potter. Es uno de los textos fundacionales de Occidente. Y sus valores importan. Entonces, el hecho de que ahora el valor o la imagen que nos está queriendo dejar esta obra es la de un hombre como un destructor, como un peligro, casi una imagen jovesiana de la naturaleza humana, me molesta mucho. No sé, Will, tú específicamente con el tema de los valores de la obra o lo que representan históricamente para Occidente, eh, ¿cómo lo interpretas? A ver, lo que yo creo que pasa es que todo el mundo o es cristiano culturalmente sin saberlo, de los que estamos viendo esta obra en Occidente, ¿no? Entonces, a ver, solo quiero matizar una cosa que ha dicho antes Reinaldo, ¿no? Esa escena que él está diciendo sucede con los feacios, ¿no? Los feacios cuando Odiseo oye la canción del caballo de Troya, de hecho la pide, sin haber dicho que es él, ¿no? Todavía no se ha desvelado para decir quién es. Y es muy interesante porque Odiseo llora, pero no llora por la pena de la gente de Troya. Es el bardo, o sea, es Homero el que dice, y entonces Odiseo lloró como llora una mujer troyana cuando ve caer, ¿no? Su pueblo y tal, que sabe que va a ser esclavizada, todo eso que ha contado Reinaldo, ¿no? Pero hay una separación entre la motivación de por qué llora Odiseo y cuál es y cómo eso se relaciona con lo que el terrible destino que van a tener los troyanos. O sea, Odiseo, de nuevo, en ningún momento está arrepentido de estas cosas. Tiene arrepentimientos de muchos tipos, ¿no? De haber perdido a sus hombres, de errores que se cometen, de amigos perdidos. Hombre, no aparece Aquiles en la Nequia, ¿no? En el país de los Ujú. muertos. Eso es una cosa, me parece, tenía que aparecer Aquiles, era importantísimo. Ni su Pero ¿cuáles madre. son las tres cosas? O sea, esto coloca, creo que a la gente de centro derecha le descoloca un poco. Uno, porque la tesis de Nolan realmente es bastante liberal clásica y creo que de acuerdo con el liberalismo clásico con el conservadurismo, que es que una sociedad sin valores colapsa, que es un poco el mensaje que él te está dando. Ahora, eso no tiene nada que ver con la Odisea. O sea, la Odisea era un texto con una ética homérica que se utilizó educativamente toda la vida. Bueno, en el mundo griego era lo que se aprendía a leer y escribir leyendo estos textos, ¿no? Entonces, esto es una reinterpretación con la que la mayoría de la gente que va al cine está de acuerdo. Por eso quiero decir que somos todos culturalmente cristianos, ¿no? Con independencia del momento de la fe que tiene todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son las tres barbaries míticas que suceden en Troya? Que, por cierto, esas no se cuentan en el libro de la Odisea tampoco, ni están en la Ilíada. Son los libros perdidos que están entre medio, ¿no? El ciclo épico. Pues son tres. Uno es que el hijo de Aquiles, no Ptolomeo, mata a Príamo en un altar, evidentemente en un templo, y eso te coloca en mala posición con los dioses. El segundo es que se tira a Astyanax, al hijo de Héctor y de Andrómaca, por la muralla, ¿no? A un bebé. Y una de las partes más notorias y que la gente más recuerda de la Ilíada es ese momento en el que Héctor se despide de su hijo, que es un bebé, y el bebé empieza a llorar viendo el pelo del escudo del padre, ¿no? Como significando que es el fin de la familia y que el niño va a acabar muriendo. O sea, tiene un significado poético muy, muy elevado, ¿no? Y la tercera es que Ajax viola a Casandra, ¿no? en un altar de Atenea. ¿Qué hace fatal la película? El mismo problema que tuvo Troya, por cierto, la película de Brad Pitt que ahora la gente está idolatrando, que a mí también me gustó, que los dioses no están por ningún lado, y eso es un problemón, porque los dioses tienen una parte importantísima en los textos. Lo que pasa es que, claro, la gente ahora pues no cree en estos dioses y a lo mejor es complicado que lo piensen. Pero creo que eso es un gran error, porque aunque no entiendas de los dioses, ¿no? Aunque no creas en esos dioses griegos, esto puede ser una manera en la que entendemos las cosas que no controla el hombre, ¿no? Lo que está fuera de su control. Y como muchas veces son cosas divinas o cosas de mala suerte o cosas que suceden, y todo esta pelea que hay entre los dioses, cómo Atenea intenta proteger a Odiseo frente a frente, Poseidón. frente a Poseidón ante Zeus, ¿no? Cómo no se enfrentan directamente entre ellos más que persuasivamente los dioses, ¿no? Del más alto nivel, vamos a decir. Y hay una escena también que divierte mucho, ¿no? Que debe divertir mucho a la gente que lo leyó
durante tantos siglos, sobre todo si eres religioso, si fueras griego, ¿no? Desde el punto de vista religioso. Que es que Aquiles Odiseo empieza a discutir con Atenea cuando llega a Ítaca. ¿Por qué me has abandonado 20 años, no? Y ella podría decir, hombre, cometiste barbaridades, el tonto has sido tú por haberle dicho al Cíclope tu nombre, ¿no? En fin, todas estas cosas que ha podido pasar, pero esta idea de que Odiseo esté medio retando, quejándose ante la diosa, ¿no? Es una cosa que llama mucho la atención. Pero sacar la parte divina del texto al final es muy complicado que no te acabes yendo por otro lado, ¿no? Porque realmente es Atenea la que entra al final y resuelve el problema en el pueblo. No es que se vayan exiliados Odiseo y Penélope en un barco y se quede tan tranquilo Telémaco gobernando, ese no es el caso, ¿no? O esta idea de que Telémaco no se puede manchar las manos, ¿no? Uno de los grandes temas de la Odisea como texto educativo es ver la evolución de Telémaco, que ya tiene edad, que debería haber sido el rey antes, pero no tiene la confianza, no se atreve a hablar, no es tampoco muy bueno combatiendo, ¿no? Y ver esa progresión de Telémaco en todo el libro es muy bonita a nivel educativo. Pero bueno, ya me estoy yendo un poco de mano. No, es interesante. Y sí, es una crítica que también se hace a Troya y que se debería hacer. ¿Por qué yo eximo a veces a Troya de la crítica? Porque aunque sí trata de ser una película que recree la historia de la Ilíada, quiero creer que el director y que sus productores sabían que no era justo llamar a la película la Ilíada, porque no era la Ilíada, era Troya. Era una historia, la historia de la guerra de Troya, inspirada fuertemente en la Ilíada, pero si hablamos de imprecisiones o de diferencia entre la obra original o el source material y la película, creo que Troya incluso le gana a la Odisea en ese sentido. Pero Troya siento que la esencia de los personajes se mantiene. Paris es un cobarde, Héctor es un héroe, Aquiles es un héroe de guerra, pero es un despiadado, Príamo es un buen rey, eh, Menelao es un tipo celoso, pero es un gran guerrero, aunque en Troya lo matan rápido, pero que por cierto, para los que no han leído la Ilíada y solo vieron la película, no, Menelao no muere, no muere en batalla en Troya. Eh, no sé, hay muchas cosas extrañas de esta película que no me dejaron contento, aunque admito que posiblemente mientras la vea más, a lo mejor lo voy superando, lo voy olvidando, pero creo que el texto representa mucho para mí como para poder permitirle tantas licencias a Nolan. Porque, ojo, Nolan, que es un obsesionado con el que sus películas se apeguen a la realidad, comete varios, no sé si errores o por licencias artísticas, ya no estoy hablando del guión, ya no estoy hablando de la historia, que a mí me llaman mucho la atención. Uno, el tema de los barcos vikingos. Eso siempre me descolocó un poco la armadura de Agamenón, que son tal vez las críticas superficiales que se le hicieron a la película y que creo que son las más perdonables, pero que a mí sí hubo momentos donde me sacaron de onda. No sé también si los gigantes con armaduras medievales a usted no, no les hicieron ruido, no sé. Quiero escuchar sus opiniones. Yo ya les admití desde el principio que soy el más hater de todos de la película, aunque me gustó mucho como obra cinematográfica. Pues, más allá de digamos, esos recursos de estilo, que sí chocan un poco, especialmente si uno es particularmente ávido de la historia y de reconstruir cosas que uno piensa que son de una manera por nuestras formas contemporáneas y en realidad no son. Me chocan mucho más los símbolos que utilizan para algunas escenas en particular, porque lo que a mí me molesta son los arcos narrativos alrededor de la historia. Por ejemplo, el caso de Odiseo como mendigo, ya que para mí me parece que la Odisea, si lo hubieran llamado Odiseo, hubiese sido una historia, digamos, O Ítaca. una cosa así, distinta, lo mismo, inspirada pero distinta, hubiese sido mejor. Pero, por ejemplo, en ese momento de que Odiseo mendiga y encuentra, digamos, ese deseo vindicativo por las almas de sus héroes caídos, de sus compañeros caídos, el símbolo de mendigar frente a la idea que estaba tejiendo a través de toda la película, que es la destrucción digamos, de tus enemigos de una manera despiadada y lo que has hecho para la historia ahora.
no lo terminan de utilizar. Es decir, Odiseo que tiene que estar mendigando es el perdón, por ejemplo. El perdón del mundo, el perdón de no solo hasta de sus propios enemigos por lo que ha causado, lo terriblemente y profundamente vil que ha causado, que es la caída de Grecia, pues, por haber roto los lazos o los vínculos sociales más profundos que tiene que ver con las normas de la hospitalidad. Otra cosa es, por ejemplo, el caso de Calipso. Tampoco me gustó porque Calipso es la que oculta, como decía Will, es la que en realidad encierra y no permite que vea la verdad. Y no es particularmente porque Calipso quiera que lo deja ir, sino que es un comando, es un edicto que baja Hermes a decirle, hablando en pro de Zeus. Es decir, hay muchos símbolos que no fueron utilizados bien, creo yo. Incluso el mar. El mar es de los símbolos más importantes, especialmente para los griegos. Hay un texto bien bonito, no recuerdo si creo que es de Hegel, que habla sobre cómo las civilizaciones que se enfrentan al mar desde sus inicios son las más libres. Entonces lo va juntando con Grecia, etc. El mar en muchos momentos claramente es una ayuda o es una muralla imbatible, pero al final termina siendo si hubiese querido terminar la historia como una liberación de Odiseo de su peso existencial moral, no terminó con el mar en verdad, que es ingente y que probablemente tendría que haber sido el mar, la libertad del mar, la libertad que te provee el mar es donde vas a encontrar tu tranquilidad y tu paz de tus crímenes que han tocado tu corazón. No lo sé, pues ahí estoy inventando, pero el punto es que no terminan de usar los símbolos para hilvanar la historia que sí quiere crear, que no es la Odisea en particular. La Odisea ya dijo todo, y lo único que no ha dicho es la revelación cristiana, que es imposible que la diga. Pero toca, digamos, transversalmente todas las cosas de la vida propia. Pero no termina la película de hilvanar muchos símbolos y muchas ideas profundas que por la historia que quiere crear de una nueva Odisea, tendría que haberlo hecho. Yo le hubiera dejado 1 hora más de película. Sí. 1 hora y media, así una cosa como El Señor de los Anillos versión extendida, sin problema para terminar de construir todos los arcos narrativos. Estoy seguro de que y ojalá que en algún momento salga una versión extendida como salió El Señor de los Anillos y como salió de Troya también, por cierto, que mejora mucho la película. En Troya, en la versión que ve la mayoría, no sale una escena de cuando llegan a buscar a Odiseo, a Ítaca para reclutarlo, que por cierto no es así en la Ilíada, pero que habla mucho del personaje de Odiseo como tal, el cómo recibe a los emisarios de Agamenón. Pero bueno, una crítica, bueno, no una crítica, pero una teoría que he leído bastante, y esto sí me picaba por preguntarle a Will qué pensaba, es que hay gente que cree que Nolan estaba viendo a Odiseo desde los ojos de Virgilio, que lo estaba viendo desde una perspectiva romana, porque el Odiseo que vimos en la película se parece mucho más al que se encuentra en Dante en el 8º círculo del infierno. Y al mismo tiempo, no sé si eso fue a propósito, si fue una manera de Nolan de decirnos que en efecto lo está viendo desde esa óptica, es el personaje de Sinón. Porque Sinón, para los que no lo sepan, Elliot Page en la película, uno de los más controversiales miembros del casting, que no terminó siendo Aquiles, pero sí terminó interpretando, por lo menos en esa escena del inframundo, el diálogo que Odiseo debería haber tenido con Aquiles, pero que tuvo con un personaje de la Eneida. Sinón no es un personaje de la Ilíada, no es un personaje de la Odisea, sí es un personaje de la Eneida. Ese emisario que le dice a los troyanos que el caballo es una ofrenda, y que de hecho en la Divina Comedia también está entre la escoria de la escoria dentro del infierno. Y la idiosincrasia de este Ulises se parece mucho más a la que Virgilio o Dante
nos darían sobre el personaje que la que cualquier griego te contaría. No sé, Will, ¿qué te parece esa teoría o si es una fumada histórica? Mm, a ver, ya dentro de la propia tradición griega en el siglo clásico muchas veces se representa a Odiseo en varias obras de teatro como una persona un poco tonta, mentirosa, ¿no? Bromista, como no tiene todas estas grandes virtudes que aparecen en el Odiseo homérico. También vosotros lo sabéis, que habéis leído La República de Platón, en el mito de Era, al final Platón va a convertir a Odiseo en un filósofo, ¿no? Es decir, el que en la vida después de la muerte todavía tiene esa prudencia y sabe elegir bien las siguientes vidas, y en la siguiente vida Odiseo no elige ser un gran rey ni tener toda la gloria del mundo, sino básicamente tener una vida anónima, ¿no? Pero feliz, en la que puede buscar la virtud, siendo, si no me equivoco yo ahora, alguien que tienda a los animales en el campo, anónimo fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, eso realmente yo no tengo tan claro que esté viendo a este Odiseo Nolan ni al de Virgilio, ni siquiera, ¿no? El de Virgilio que representa ese Odiseo, que no se conforma al haber llegado a casa, ¿no? Que quiere seguir buscando, que lanza a sus compañeros otra aventura, ¿no? Como es un poco el pecado del que quiere saber demasiado, ¿no? Un poco. Y yo no creo que sea del todo eso. Yo creo que es un Homero, o sea, que es un Odiseo muy moral, con mucha fronesis, pero claro, parte de lo divertido del texto es ver esos giros, es ver esos cambios que él tiene, es ver esas bromas que te hace y de repente la filosofía más elevada, o sea, es como si toda la condición y la genialidad humana estuvieran encerrado en el personaje como por tres, ¿no? Entonces, me da pena que lo hayan aplanado, pero no diría que es exactamente tampoco ese Odiseo de Virgilio. Claro, y es lo que digo yo, ¿no? Virgilio es mucho después, pero es que ya en la propia Atenas ya se está remodificando y reinterpretando a Odiseo de muchísimas maneras, porque es que es un personaje que tiene mucha amiga, es un personaje maravilloso para utilizar y reutilizar, ¿no? En una de las obras, por ejemplo, lo que trata es de que Calipso se queda embarazada de él y luego el hijo de Odiseo va en busca de su padre, en fin, luego pasan muchas cosas, porque claro, esto es un material muy fecundo para seguir generando ideas y tal, ¿no? Y como ya sabéis, la mayoría de las obras de teatro, tanto las tragedias como las comedias, son reinterpretaciones de los mitos, ¿no? Y claro, estando Homero y Hesíodo en el panteón de cualquier griego culto, es muy normal que esto sucediese. Entonces, yo también por eso, Rafa, a lo mejor también estoy, no sé si más o menos, pero más con Reinaldo, yo creo de que no me importan las licencias creativas porque esto es lo que hacemos desde hace 2500 años, ¿no? No es que haya llegado Nolan y haya puesto una versión woke de la Odisea y nadie hubiera hecho sus propias interpretaciones antes, ¿no? Esto es lo bueno que tiene la alta literatura, que te permite hacer estas cosas, que te permite enriquecer, que te permite cambiar, ¿no? Entonces, lo que es una mala adaptación del libro. Creo que eso es, creo que quien defiende que esto es una buena adaptación del libro es que no se ha leído el libro, eso lo tengo clarísimo. Ahora, a mí no me molesta tanto, ¿no? Porque claro, todos mis amigos mandándome cada cosa, que va a ser Aquiles, esta mujer transgénero y todo lo que esto implica, ¿no? Y todo tal. Claro, esto es lo que me llegaba por todos lados, ¿no? Uf, que Helena de Troya va a ser negra y tal, porque claro, así consiguen más premios después en las ceremonias y tal, qué horror, esto es ideología woke y tal. A ver, que Helena de Troya, o sea, estas cosas vale bien, las escucho, las atiendo bien, pero eso para mí no es la chicha. La chicha es, ¿está el espíritu de Homero entre aquí? Sí, pero no como podría haber estado, yo creo. Sabes que y después te dejo que entres en ese punto, Rey, pero algo que también me llevaba por la dirección de, tal vez no de Virgilio, pero sí de una perspectiva más romana, era justo lo que mencionaste, del que el Homero de Virgilio llega y no se conforma y quiere seguir con más aventuras, y eso es una de las cosas que menos me gustó de la película. Yo cuando leí La Odisea por primera vez, sentía la angustia de Ulises de regresar a Ítaca. O sea, eso no lo sentía en la película, y lejos de ello, una vez llega y logra retomar su trono, lo primero que hace es irse. Es irse otra vez, es dejar a Telémaco, dejarle el trono y decir me voy y nos vamos a ir hacia el oeste. Esa misma idea, bueno, al oeste, que hay al oeste, Roma o qué sé yo, Estados Unidos, no sé. Pero ya que estamos con tantos anacronismos como el hecho de que ellos hablen del fin de la edad de bronce, siendo conscientes de que están viviendo en la edad de bronce, eh, no me gustó. Llegué a Ítaca, logré acabar con todos los pretendientes, logré retomar el trono, logré reencontrarme con Penélope y con Telémaco, mi hijo al que vi de bebé, y luego lo veo 20 años después y pues me voy otra vez. Eso no me gustó.
No sé. Bueno, hay una parte que en la película sí pude ver que es psicoanalítica, que en el texto tendría que volver a leerlo en realidad para poder ver esa profundidad, que es esa pregunta de si en verdad, ¿qué significa en la psique de Odiseo regresar a Ítaca y cómo lo aprehende a través de los otros símbolos en su vida? Particularmente, por ejemplo, es como no sé si ustedes conocen la frase de que solo hay dos desgracias para el hombre, que consiga lo que quiere y que no consiga lo que quiere. Porque cuando uno ya consigue lo que quiere, como no te hace falta nada, entonces entras en angustia, porque lo único que te mueve es el que te haga falta algo. Y para Odiseo regresar a Ítaca, creo yo, especialmente dentro del texto, implica que también le hace falta algo al regresar, y siempre le hace falta algo. En algunos momentos es el Cleos, porque especialmente el Cleos, creo yo, esa búsqueda de la gloria siempre constante, siempre siendo, y probablemente por eso es compulsivo también su soberbia, porque necesita la gloria para poder ser él, para poder ser el gran Odiseo. Que es una lectura que se puede hacer, no estoy totalmente seguro. Pero esa profundidad psicoanalítica en la película, yo solo la encuentro en la parte de las sirenas. De ahí no la veo en ninguna otra parte. Y de ahí, pues no sé, pero es mejor que hable Will y después yo digo la otra idea que tengo. Ok, de acuerdo. Hay otra parte, por ejemplo, que se perdieron, hablando un poco del Nostos, ¿no? Porque esta es una épica de Nostos, ¿no? Del retorno. Y me pareció una pena porque Odiseo construye su palacio y su casa alrededor de una cama que está pegada a un olivo, digamos, ¿no? Entonces, cuando ha pasado tantos años y está hablando con, evidentemente, su mujer, y esto es una cosa que no se explica bien en la película, pero claro, antiguamente no había fotografías. Si llevas sin ver a alguien 10 años, y en el caso de ellos va a ser 20, ¿no? Era muy posible no reconocer a una persona, salvo por cicatrices, no el ventro cicatrices se ve y demás. Pero Penélope, que es tan astuta como él, que representa tantos valores tradicionales como la fidelidad, pero también el saber gobernar en un momento complicadísimo, eh, la lealtad a todos los niveles, ¿no? Ella le dice, bueno, este señor está mayor, este mendigo, ¿por qué no por qué no mueves mi cama a la terraza? Le dice. Entonces, el mendigo, que es Odiseo, como que se enoja. Bueno, ya es Odiseo, ¿no? Pero esa es la manera que él tiene de saber que realmente es él, porque solo Odiseo sabría que su cama y todo el palacio está hecho alrededor de un árbol plantado que era un olivo. Y esto representa de una manera muy bonita la idea de la fidelidad, ¿no? Que el Nostos, el retorno de Odiseo, no tendría sentido si Penélope se hubiera casado o estaría con otro hombre, que es lo que le va a pasar a Agamenón, ¿no? Que le van a asesinar al volver a casa. Y eso sí lo hicieron bien en la película, por ejemplo, con el libro se nos repite constantemente el destino de Agamenón al volver a casa cuando Clitemnestra le asesina, ¿no? Entonces, es como un posible futuro que puede tener Odiseo. Entonces, él tiene que volver también con mucho cuidado porque no sabe qué se va a encontrar. Entonces, hay como muchas partes muy bonitas de todo eso que, en mi opinión, se han perdido totalmente. Y eso es un poco una pena. Pero bueno, yo no soy director de cine, entiendo que meter tantos cantos en una película de 3 horas es complicado, yo de eso tengo que decir que no sé, seguramente yo lo haría muchísimo peor, pero sí que está como lo que digo, culturalmente cristianizado Odiseo, y eso me parece una pena, ¿no? Porque te pierdes un poco la motivación principal del personaje, los cambios que tiene y todo lo demás. Pero bueno, otro tema, por ejemplo, que con esto no me resisto, yo que tengo un perro, en la Odisea no queda claro que Odiseo sea capaz de acariciar a su perro antes de que éste muera. De hecho, parece que se miran y para que no le pille un meo, el que está con los cerdos que le ayuda y demás, hace un comentario sobre el perro y sigue, y el perro le mira, mueve las orejas y un poco rabo y se muere, llevando 20 años esperándole, ¿no? Que también es una representación de la fidelidad y de lo que pasa en una ciudad como Ítaca, ¿no? Que es una monarquía cuando el poder está básicamente una anarquía durante 20 años, ¿no? Parece como que el perro, lleno de pulgas, el pobre, y de garrapatas, y hecho una bazofia, es una representación de la ciudad, ¿no? De una manera u otra. Pero también, y no me resisto a no decir esto, ¿no? Yo en el libro, por ejemplo, no le perdono ni a Telémaco ni a Penélope que no cuidaran del perro. En la película está como muy bien explicado de por qué no le cuidan, ¿no? De hecho, le están cuidando hasta que son los pretendientes lo que le echan. Esto me parece más creíble que lo que hace Homero en su texto. Esto, fijaos, aquí un punto para Nolan, un punto menos para Homero. Pensé que nunca diría esto, pero aquí estoy. Gracias. Ya se van a los puntos ya. Will, bueno, para no quitarte más tiempo, porque sí sé que ya estamos llegando
a la hora que habíamos hablado. ¿Alguna apreciación final, algún comentario final que quisieras hacer sobre la película? O sobre más allá de la película. Sí, mira, yo diría, 1, ir a ver la película, 2, leer la Odisea, aunque sea poquito a poquito en casa, 3, quien se quiera animar, voy a dar un curso de grandes libros en línea que empieza en septiembre con la Universidad de las Hespérides. Entonces, y hay otros cursos de este tipo en internet que también está bien para hacer una lectura guiada, que eso al final siempre te va a meter en mucha más profundidad cuando estás debatiendo con otras personas y demás. Pero leer la Odisea es leer un poco como lo que cantaba tu madre cuando estabas en la cuna, ¿no? Es los cantos que estamos escuchando como civilización occidental, entonces es un texto importantísimo para entendernos a nosotros mismos y de dónde venimos. Así que nada, por mi parte, saludaros a los dos, que me ha hecho mucha ilusión estar con vosotros y en República, y mandar un abrazo a todo el mundo. Gracias, Will. Rey, Muchas gracias, Will. ¿alguna apreciación final? Tal vez que para poder apreciar a profundidad la película como lo que es, ir a ver cuáles han sido los pesares que han tenido los pensadores contemporáneos con respecto a la bomba atómica, por ejemplo, cuando Oppenheimer dice I am become death, o los poemas, un poema Dulce decorum est pro patria mori, creo que es de Owens, que es una frase de Horacio en las Odas de Horacio, la Oda número 10, sobre qué es lo que hemos creado y cómo se ve a sí mismo el hombre contemporáneo después de esa destrucción que causa. Creo que tal vez le da una profundidad particular al personaje de Odiseo. Leer la Odisea, que es importante, recomendadísima con Will, que fue con quien primera vez la leí, como ya había dicho, y fijarse en las palabras griegas. Eso es tal vez lo más importante, que le dan un sazón especial, ya especialmente viendo la película también. Gracias, Rey. Yo, si tuviera que dejar el podcast con una última reflexión, es que evidentemente no hay manera de tomar una obra tan compleja como la Odisea y hacer un trabajo perfecto. En eso le doy crédito a Nolan. Y creo que sí se puede reescribir y readaptar una obra literaria, pero tal vez por el valor que yo personalmente le doy a la Odisea y por el valor que le veo como uno de los textos fundacionales de la civilización occidental, creo que cambiar los valores y cambiar la esencia de lo que transmite esa obra es también de alguna manera tratar de transformar esos valores, lo que representa esta civilización. Y especialmente me preocupa en una época donde la gente ya no lee, donde posiblemente dentro de 100 años, cuando la gente quiera saber qué es la Odisea, va a ver la película de Nolan y no va a leer a Homero. O bueno, lo que En 100 me años estará Homero y no estará Nolan. espero. Esa es mi Eso apuesta. espero. Sí. Quiero ser tan optimista como tú. Pero textos como estos, qué sé yo, en fin. Luego, la mayor crítica que le voy a hacer a toda la película es haber omitido la mejor frase para mí de todo el libro, que fue en el encuentro con Polifemo. No puedo tolerar que se haya omitido el momento en el que le engaña y le dice que su nombre es nadie. Entonces cuando Polifemo queda ciego y se empieza a quejar, dice nadie me ha cegado, nadie me está lastimando. Pero esa ibris, ese hubris, al final le lleva a decirle, Cíclope, si te pregunta la causa de tu vergonzosa ceguera, dile que fue Odiseo, el destructor de ciudades, hijo de Laertes, habitante de Ítaca. Y ese es el gran motivo por el cual Poseidón maldice su viaje, porque Polifemo era hijo de Poseidón. A mí me hizo falta eso y creo que ese es el motivo de mi amargura. Se los confieso, creo que hice todo este podcast solo porque me molestó que no estuviera esa escena. Pero bueno, vayan a ver la película. Si no la habían visto, ya les hicimos un spoiler de todo, de toda la obra. Aún así, vale la pena verla. Muchas gracias, Will. Gracias, Reinaldo. Y espero que volvamos a platicar pronto, Will. Ha sido un placer. No, es un placer. Hasta luego.